Bueno, en el verano os animé a leer algunos libros de la Biblia, como os recordaréis, y una de las cosas, algunos de los libros fueron Ageo, Nehemías, Esdras, que son 3 libros que van juntos. Yo sé que muchos me habéis hecho caso y lo habéis leído, así que gracias. Y luego os animé a leer el libro de Josué, que es un libro histórico. Y en esta mañana yo os animo a leer el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que... A ver, un momentito. El libro de Eclesiastés es un libro que escribió, ¿sabéis quién fue? El rey Salomón. El rey Salomón escribió este libro hace aproximadamente unos 3000 años, más o menos. Antes de Cristo, obviamente. Fue el autor de este libro. Él escribió varios libros. Escribió, ¿alguien lo sabe? Fue Proverbios, escribió Cantar de Cantares, en fin, los libros que se llaman los libros sapienciales o los libros poéticos. Este hombre, Salomón, fue el hijo de David y rey de Israel, fue el que edificó el templo. Fue este hombre que le dijo: Señor, dame sabiduría para dirigir este pueblo. Y el Señor le dijo: bueno, puesto que no has pedido nada para ti, además te voy a dar un montón de dinero y muchas riquezas. Le dio sabiduría y riquezas. Entonces fue el hombre más sabio de la historia. El hombre más sabio de la historia. Fue superior a Einstein, que descubrió ¿qué? La teoría de la relatividad, ¿no? Entonces vemos que este hombre sabio, rico, escribió este libro de Eclesiastés, que es un libro poético. Entonces el lenguaje que hay es un lenguaje poético, con todas las figuras que aparecen en un lenguaje poético, como las metáforas, hipérboles y todas estas cosas. Y una de las cosas que habla este libro, que todos conocéis, los que lo habéis leído, que es una de las cosas que dice este hombre, Eclesiastés. La palabra Eclesiastés significa predicador o orador. Entonces, lo que podríamos decir el libro del orador, lo que dice que es el mismo rey Salomón, el que está hablando, e incluso está hablando de su propia experiencia. Él dice que todo es ¿qué? Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Siempre, incluso nosotros tomamos a broma, decimos todo es vanidad. ¿Sabéis lo que significa la palabra vanidad? Que se traduce como vanidad, significa suspiro, o significa aliento, o se puede traducir incluso como humo. Entonces dice, lo que el autor quiere decir en este libro es que, mira, no importa lo que el hombre pueda alcanzar y tener éxito. Dice, yo mismo fui el hombre más sabio, más rico. He disfrutado de todas las cosas que la vida te puede ofrecer. Incluso he pecado y he caído en pecados gordos. Y he disfrutado de los pecados. Pero tanto las cosas buenas como las que hice, porque una de las cosas que hizo, ¿os acordáis que fue? Que el templo. Como las cosas malas que hice, me he dado cuenta que al hombre sin Dios tiene un vacío espiritual en su interior y todo, no importa lo que alcance, es vanidad para él. Es decir, es un suspiro, es algo volátil que uno no puede agarrarse y decir, a esto sí que me llena. Entonces lo que dice el autor, termina el libro de Eclesiastés. Entonces, cuando vosotros leáis Eclesiastés, os vais a dar cuenta que es un libro como deprimente, ¿no? Un poco negativo. Decimos, qué pesado. Nada hace más que quita lo malo, todo lo feo. No, es que en realidad este libro lo que nos intenta decir, mirad, no importa lo que hagáis. Tenéis 2 realidades. Una, que os vais a morir, todos. Eso lo dice el texto. Todo el mundo va a estar ante la muerte. Y todos nosotros vamos a tener que responder a Dios. Por esa razón, él escribe a los jóvenes de Israel. Y él concluye el libro diciendo a los jóvenes con esta enseñanza. Después de hacer una evaluación de la vida, yo no voy a contarlo todo, lo tenéis que leer. Dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas,
no tengo en ellos placer. El versículo 12, capítulo 12, versículo 13 dice, en conclusión, él mismo lo dice, con todo se ha oído, con todo lo que se ha oído, este es el resumen. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a todo ser humano. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos en esta mañana delante de ti, oramos que la unción del Espíritu Santo, la gracia de Cristo, el amor del Padre, nos ayude en esta mañana. Amén. Muy bien. Tengo ahí un PowerPoint, no sé si hay un mando o no, pero bueno, ahí está. En esta mañana quiero hablar de economía. Quiero hablar de economía en el sentido más literal de la economía. Así que tranquilos, no hace falta que pongáis la cremallera a la cartera. No os voy a pedir dinero. Y es un texto que aparece en el capítulo 11, ¿no? Ahí lo tenemos. Debemos dar a la siguiente, por favor. Y si alguien sería tan amable de ponerme un vasito de agua, lo agradecería. Gracias, hermano. A ver. Bueno, lo que vamos a ver en esta mañana es lo siguiente. Dice, vamos a leer el texto, 11, 1 al 6. Son 6 versículos. Este autor está hablando de cosas que nos deprimen, parece, ojo. Pero en estos 6 versículos él va a cambiar el paradigma y nos va a decir, bueno, tranquilo, que no todo es así. Dice, aquí hay algo positivo y os voy a empujar en estos 6 versículos, dice, a hacer algo. Algo que sí, que tiene sentido y que si tiene la bendición de Dios, vale la pena hacerlo. Dice, echa tu pan, el versículo 11, 1 al 6, dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 y aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derramarán lluvia sobre la tierra. Y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no siega. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco sabes o tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. De manera que siembra tu semilla a la mañana y no des reposo a tu mano, porque no sabes esto si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas prosperarán igualmente. Muy bien. Lo que vamos a estar tratando en esta mañana, la primera cosa que vamos a estar tratando es que dice, echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Bueno, para nosotros no nos suena de nada, ¿no? Pero en aquella época, hace 3000 años, este lenguaje tenía sentido. Decía, echa tu pan sobre las aguas, significaba es que hace una inversión económica y usa la vía marítima, ¿no? Si, por ejemplo, entonces echa tu pan sobre las aguas, forma lo que es una forma de negocio antigua, pero que no ha cambiado ni en el fondo ni en la forma a hoy. Es decir, la forma de negocio era hacer negocio y mandar los productos a través de la vía marítima. Si lo aplicásemos a hoy, vamos a suponer, y tú vendes aceitunas, por ejemplo, vendes, ¿qué te puedo decir yo? Aceite a los canadienses, vas a montar un negocio de aceite, tienes que decidir a ver qué vía marítima, qué vía voy a usar de transporte que me resulte más barata. Y a lo mejor te cuesta más barato ir en avión, mandarlo en avión que en barco. Entonces, si aplicásemos esa misma, podríamos decir, para usar un lenguaje poético, echa tu pan o echa tus aceitunas sobre las nubes, ¿no? Lo que queremos decir es que vamos a usar la vía aérea, ¿no? Y no sé por qué tengo esto yo en la mano. Ah, aleluya. Bien.
Bien, entonces Salomón, que era el rey de Israel, gracias. Salomón, el que escribió este libro, rey de Israel, que hizo el templo, él tenía este negocio también, ¿eh? Sabía de lo que hablaba. Fijaros lo que dice Primera de Reyes 10, 22 y 23. Dice, porque el rey, Salomón, tenía en el mar las naves de Tarsis y con las naves de Irán. Y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así, el rey Salomón llegó a ser el más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y en ¿qué más? Y en sabiduría. Entonces, este hombre tenía un negocio montado que usaba el transporte marítimo para hacer negocio. Y el negocio tardaba 3 años en ir y volver, o sea que era largo. También usa esta misma figura en Proverbios para explicarnos lo que era lo importante de este tipo de negocio. Por eso, echar el pan sobre las aguas era algo muy conocido. Y dice, hablando de la mujer hermosa, de la mujer virtuosa en el libro de Proverbios 31, dice, mujer virtuosa o hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho a las joyas. ¿Cuánto pensáis eso, maridos? ¿Podéis levantar la mano? Lo digo porque después vamos a hablar de gobierno. Ella, la mujer virtuosa, trae bien y no mal todos los días de su vida. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Busca lino y lana y con agrado trabaja con sus manos. Y ahora Salomón va a hacer una comparación. ¿A qué se compara una mujer? Una mujer virtuosa. Dice, es como, una comparación, es como las naves de mercader que traen su alimento de lejos. Ahí está el negocio. Ese era el negocio que eso era lo que era echa tu pan sobre las aguas. Hacer un negocio usando la vía marítima. Así de sencillo. Versículo 2. Dice, reparte tu porción con 7 y aún con 8. Vamos a ver un momentito que me perdió. Entonces, era una inversión de negocio y pique. Ahí estamos. Dice, es una inversión de negocio y que era muy, muy buena en aquella época, pero hoy también, ¿eh? Hoy también. Fijaros que dice, echa tu pan sobre las aguas y con el tiempo lo hallarás. Pero si nosotros le pusiéramos a ese hallarás al final un signo de interrogación, significaría, ¿lo hallarás? Amigo, no olvides que vas a echar todos tus recursos al mar. ¿Lo hallarás? Entonces, ¿qué es el texto? Ahí vamos. La economía de la fe, en este caso, es echar sobre las aguas, es una inversión de negocio. ¿Qué hay que hacer para hacer una inversión de negocio? Lo primero que hay que hacer, ¿qué? Es asumir riesgos. ¿De verdad lo hallarás? Porque son 3 años hasta que vengan las naves, ¿eh? Y si resulta que en el camino los pilla una tormenta a los barcos, porque viajaban no muy lejos de la costa, porque no tenían GPS en esa época. Y si resulta que los piratas les robaban. Y si resulta que los siervos, que eran honestos, pero podía haber alguno corrupto y que se quedara con el dinero y se desaparecía. Y sí. Entonces había una medida alta de riesgo. Cuando tú vas a hacer una inversión económica, hay una medida de riesgo. Si tú no estás dispuesto a arriesgar, no lo hagas. Yo esta semana puse 2 mesas a vender y he arriesgado 11 euros. Es gratuita en Wallapop, es gratuito. Pero yo dije, no, yo voy a apostar. Y pagué 11 euros para que durante 7 días me lo pongan en primera. A lo mejor lo pierdo los 11 euros, pero estoy dispuesto a asumir el riesgo. Porque si gano, vamos, os voy a invitar a una cena.
Reparte tu porción, dice el versículo 2, con 7 y aún con 8. ¿Qué significa esto? Dice, bueno, asume el riesgo, pero además no ponga los huevos en la misma canasta, es decir, invierte en diferentes cosas. No solamente mandes aceites en los barcos, manda aceite, manda animales, manda queso, manda vino, manda trigo, lleva de todo para que se pueda vender. Y no solo eso, sino que además ponlos en los diferentes barcos las mismas cantidades de los productos. De manera que si contratas 10 barcos y se hunden 3, solamente habrás perdido el 30%, ¿no? Pero dice, no ponga los huevos en la misma canasta. Si tú tienes una gallina con una cestita, 4 huevos. Si tienes 4 gallinas, pues 4 huevos. Pero si resulta que tienes 50 gallinas, vas a necesitar más de una cesta. Tendrás que poner varias, porque solamente el mismo peso de los huevos podría romperlos. Entonces se apuesta, invierte, haciendo un estudio de todo lo que puedes vender. Con 7 y aún con 8. Arriésgate, hombre. ¿Por qué? Porque tienes que considerar, sí, el riesgo, pero también los beneficios. Porque si te sale bien, vas a coger dinero. Había una historia en Lucas 16 que vosotros conocéis mejor que yo, que es la historia del mayordomo sagaz. Jesús lo alabó a este mayordomo sagaz, aunque era fraudulento. Dice que le dijo el amo, oye, me he enterado que estás haciendo una gestión terrible con mis bienes. Que sepas que te voy a despedir. Y dice el texto y dijo el mayordomo, soy hombre enfermo, no sé si voy a poder trabajar. Pedir, pues me da vergüenza, ya sé lo que haré. Y fue a cada uno de los clientes de su amo y le dijo, oye, ¿tú cuánto debes a mi amo? Y dice, bueno, yo debo 100 medidas de aceite. Bueno, en este recibo apunta que debes 80. Yo lo firmo y lo firmas tú. Y después fue a otro y le dice, ¿tú cuánto debes? Y yo debo trigo, pues 60 medidas. Bueno, firma que debes 40. Y lo firmo también y ya queda que a mi amo ya le debes menos. Y así es con todos los clientes. ¿Por qué? Puso los huevos en diferentes canastas, porque dijo, me van a echar. Pero si me gano el favor de estos clientes, seguro que cuando me echen vengo a pedir trabajo aquí me van a dar. Era listo, ¿no? Y Jesús lo alabó a eso. No alabó el aspecto fraudulento, ¿vale? Y nos dice a nosotros en ese texto que seamos sagaces. Otra cosa que vemos es que... No sé qué ha pasado ahí. ¿Que es una inversión de qué? De largo plazo. Porque dijo, y después de muchos días, y si tomamos como referencia el negocio de Salomón eran 3 años. Y después de muchos días, ¿de qué nos habla esto? Nos habla de algo que nos enseñó Paul, que lo he visto, pero no sé dónde está. Lo he visto hoy, pero a ver, no está. Bueno, Paul nos habló de las palabras macrotomía, o de paciencia, perdón, de paciencia. Yo aprendí esta palabra hace casi 40 años, macrotomía, porque cuando nos la enseñaron, después bromeábamos con esa palabra y decíamos, necesito una macrotomía contigo, ¿no? La palabra macrotomía y la palabra juponome. Una tiene la idea de largura de ánimo, soportar la espera. Esto se atribuye al carácter de Dios. Dice que Dios es lento para la ira. ¿Qué significa eso? Que Dios dice, nosotros le decimos, Señor, interviene en el mundo que se está muriendo. Y el Señor dice, tranquilo, hay un día en que yo voy a juzgar. Y Él no pierde el ánimo. Siempre Él está manteniendo la nota. Hay otra palabra que es la idea de permanecer invariable. Entonces, ¿cómo podemos ilustrar estos dos conceptos? Conocéis las carreras de relevo, ¿verdad? Eso es una carrera de maratón juntamente con la carrera de maratón de resistencia. La carrera de relevo significa que vas a correr, no sé cuántos metros son, ¿vale? Perdonadme, pero vamos a suponer que son 1000 metros y la idea en esta carrera es que hay que correr al máximo de velocidad física que da el cuerpo.
Pero obviamente una persona sola no puede hacerlo porque puede empezar a 100 kilómetros y terminar a 1 kilómetro por hora o caerse muerto, ¿no? Porque es muy largo. Entonces lo que hacen es poner varias personas. Entonces lo que se sabe que esa carrera, cuando terminó, ganes o pierdas, es que esa carrera se desarrolló al máximo de la resistencia física, de la velocidad. Y terminan a la misma velocidad. También hay otra carrera, que es la carrera de resistencia. Eso que corre, no sé si 20, 30 o 40 kilómetros en las ¿cuánto? Pues 42 kilómetros, hay gente que sabe, ¿veis? Entonces, 42 kilómetros. Imagínate tú que esa persona comienza a una velocidad, ya más tranquilo, ¿verdad? A 5 kilómetros por hora, pero termina a 5 kilómetros por hora, hace 5 kilómetros en una hora. Comienza esa velocidad y termina a una velocidad de 1,5 kilómetros. Y gane o pierda, la finalidad que es aquí, llegar a la meta. Algunos pobrecitos se desmayan en el camino, como habéis visto en la tele, que se salen del camino todos hechos polvos y se caen. Bueno, porque no llegan, porque la resistencia física no le da, pero la idea es llegar, aunque que sea con la lengua afuera. Entonces, en la paciencia tiene estas dos ideas. Mantengo el ánimo y no pierdo la meta. Mantengo el ánimo, pero no pierdo la meta. ¿No? ¿Entiendes? ¿Entendéis el concepto? Esa es la paciencia que Dios nos pide. Si, en este caso, a los inversores. Dice, si tú quieres montarte un negocio, si estáis pensando alguno de vosotros montar un negocio, pensad en eso. Que hay que ser paciente, ya llegarán los beneficios. Y dice el versículo 2, porque no sabemos. Esa palabra se repite varias veces en estos 6 versículos. ¿Qué significa no sabemos? Significa, pues que no sabemos. Dice, porque no sabemos qué mal vendrá sobre la tierra. No sabemos. Ninguno de los que estamos aquí, qué pasará, dónde estaremos dentro de un año. No sabemos nuestra economía dónde estará dentro de un año. No sabemos nuestras inversiones dónde estarán dentro de un año. No sabemos qué pasará en el mundo. No sabemos si ahora va a subir el gasoil porque van a atacar los depósitos de combustible en Irán. No lo sabemos. Ante la duda, si tú tienes el depósito de gasoil lleno, yo lo hablo por mí, llénalo ahora, que está barato. Por si no sabes lo que va a pasar mañana. No sabemos si el negocio funcionará o no funcionará porque estamos asumiendo riesgos. Otra cosa, tengo que ir rápido porque hay mucho para cubrir. La inversión de negocio también tiene un sentido de la realidad y un sentido común. La fe no es algo ciego, la fe es inteligente. Hay una fe inteligente, hermanos. Dice, si las nubes están llenas, derramarán lluvia sobre la tierra. Y caiga el árbol o al sur o al norte, donde caiga el árbol, allí se quedará. Me voy a poner aquí, ¿vale? ¿Qué es lo previsible? No somos de campo, pero tampoco algo sabemos. Si se pone el cielo negro ahora y empieza a correr una brisita, ¿qué pensáis vosotros que va a pasar? Que va a llover. ¿Lo podemos prever? ¿Sí o no? ¿Va a llover o no va a llover? Bueno, posiblemente sí. No. Puede ser que llueva. Entonces es lo que podemos prever. La pregunta es, ¿lo podemos evitar? O sea, lo podemos prever, pero no lo podemos evitar. Y bueno, ¿y qué es la segunda cosa que dice? Si el árbol cae al norte o al sur, donde caiga el árbol, allí se va a quedar. Bueno, hemos previsto la lluvia, pero lo que no hemos previsto es que si hay tormenta puede caer un árbol. Y yo parqué el coche al lado del árbol. Lo que no sé es a qué lado caerá el árbol. Si caerá al lado de mi coche o no caerá al lado de mi coche. Me ha pasado eso en el trabajo. Había una tormenta, había unos chopos altos, cayó y destrozó un coche. No sabemos. Entonces cuando tú dices, bueno, puede que caiga el árbol, incluso podríamos prever que caiga el árbol. Dice, bueno, a lo mejor con esta tormenta incluso caiga un árbol. Pero lo que ni siquiera podemos decir es, no, ¿en qué dirección? ¿Eso qué es? Eso es lo que no hemos previsto, pero tampoco podemos evitar. Significa que si tú vas a montar un negocio económico, tienes que atender a todos estos parámetros de riesgo, y saber que
Oye, todo, aunque he tomado todas las medidas posibles, he pensado en todas las probabilidades favorables y negativas, yo no puedo garantizar que haya cosas que no puedo controlar. ¿Qué es la idea aquí que está diciendo el autor? Dice, mira, tú puedes pensar, tienes que pensar, tienes que prever, tienes que tomar todas las posibilidades. Pero aún así te voy a decir algo, no puedes controlarlo todo. No puedes controlar todas las circunstancias, padres. Papás, no podemos controlar todas las cosas. Tenemos que confiar en lo que nosotros hemos enseñado a las personas que están bajo nuestra autoridad. ¿Cuánto me gustaría montar un negocio y tener la garantía de que me va a ir bien y voy a ganar un montón de dinero? Yo admiro a los empresarios honestos que se han forrado a ganar dinero. Me alegro, porque ellos han arriesgado mucho, ¿eh? Bueno, algunos pueden decir, no, pero es que ese tenía dinero, pero ha habido gente que empezó de cero y hoy en día tienen un patrimonio importante. Sentido de la realidad. No podemos controlar todo, ¿vale? Hay que arriesgar. Hay que arriesgar. ¿Sabes? La pena que no están unos hermanos aquí en esta mañana, porque yo le he dicho a uno de ellos esta semana, le dije, ¿sabes? A vosotros os va a ir bien. Son hermanos extranjeros que nos han venido recientemente a España. Le dije, a vosotros os va a ir bien. Porque yo, a través de la relación, porque me encanta hablar con la gente, yo les conozco un poquito más. Y yo les conozco un poquito más a ellos, más que cuando llegaron. Y yo les dije, a vosotros os va a ir bien, porque tenéis actitud. Vamos a verlo eso más adelante. Esto es una maravilla, funciona hoy. Otra cosa que si tú quieres hacer una inversión económica, tienes que invertir incluso, ¿cuándo? En la incertidumbre. Ay, ¿cuánto le gusta ir a lo seguro, eh? No, yo sé que voy a invertir aquí porque yo sé que esto va a funcionar. Pero cuando no lo tenemos claro. 11:4. Dice, el que observa el viento no siembra. Y el que mira las nubes, ¿qué? No segará. Si veo que el viento ha soplado, digo, no, yo no sé si sembrar. Porque si resulta que se levanta un viento de estos y me lleva la semilla, y si además incluso viene una lluvia y lava el suelo y se lleva la semilla, ¿qué hago? ¿Siembro o no siembro? Es una decisión que tengo que tomar. Voy a cegar. Está nublado, pero voy a cegar. ¿Y si se pone a llover? Bueno, mejor por si acaso voy a ir. Y si me da tiempo lo recojo y lo meto en el granero y está a salvo. Pero es posible que me pille la lluvia ahí, incluso haya granizos. Pero eso es algo que tengo que tomar una decisión. Entonces, aquí la decisión es tomar una decisión en tiempos adversos. ¿Cuánta gente busca la voluntad de Dios? Estoy buscando la voluntad de Dios. Cuando el Señor me allane todo el camino, yo me voy a lanzar con toda la fuerza. ¿Y qué gracia tiene eso, chico? Lo bueno es lanzarse con todos los cardos, ¿no? Y que el Señor limpie los cardos del camino. Dice, entonces hay una decisión que tomar en tiempos de incertidumbre para el inversor económico. Yo sé que hay algunos inversores económicos aquí, no creáis, ¿eh? Dice, porque el versículo 5 dice, porque como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra que Dios hará, que Dios hace todas las cosas. La obra de Dios que hace todas las cosas. Entonces hay varias cosas que no sabemos. Primero, lo que no sabemos es el camino del viento. ¿De dónde viene el viento? ¿Y a dónde va? ¿Os acordáis que esa pregunta se le hicieron a Jesús?
Nicodemo le dijo, oye, le dijo Jesús, tú necesitas nacer de nuevo. Y dijo, ¿y cómo es esto, el asunto del nacer de nuevo? Jesús le dijo, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes, Nicodemo, de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Jesús está citando este texto en Juan 3. ¿Qué os parece? Interesante, ¿no? Dice, mira, no sabes. Como no sabemos el camino del viento, como no sabemos cómo se forman los huesos en la pancita de la mamá, hay algunos listos que dicen, sí, con la 3D ya se sabe. Bueno, hace 3000 años no, y hace 50 tampoco. ¿Quién sabe cuándo se forman los huesitos? La pregunta es, nadie. Y tampoco sabes y tampoco conoces cómo Dios, que obra todas las cosas, cómo va a obrar. Si tú haces una inversión económica, arriesgando, siendo paciente, no sabes realmente qué va a pasar al final. ¿Sabe alguno el camino del viento? Aquí no sabemos de dónde vendrá el viento hoy, ni de dónde va a ir. ¿Sabemos qué Dios hará o no hará mañana? ¿Tú sabes qué vas a hacer de tu vida dentro de un año? No lo sabemos. Pero fijaros que aquí el autor, Salomón o el Señor, está diciendo en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde los negocios son difíciles de tener beneficio porque es una inversión de largo plazo, en tiempos donde tú inviertes arriesgando, lánzate. Aquí lo que dice Salomón, contrario de ser un pesimista, es súper positivo. Dice, lánzate, no te lo pienses tanto, chico. No te lo pienses tanto. Si va a llover, si no va a llover, no sé qué hacer, voy a seguir orando, que se despeje el tiempo y que salga el sol y entonces ya iré. No. No puedes tener todo controlado. Dios no nos manda a decir, bueno, sírveme y haz tu ministerio cuando todo esté ok para ti. No, el Señor dice, ahora. Otra cosa, y fijaros si esto lo lleva al clímax, este pensamiento positivo del rey Salomón, que fijaros lo que dice. ¿Invierte con qué? ¿Con qué? Me encanta la palabra actitud. Yo he machacado tanto esta palabra a mi hija que siempre hablamos y dice, sí, papá, con tu palabra favorita hay que ponerle actitud, ¿no? Actitud de emprendedor. Y entonces, ¿qué dice el 1.6? Dice, bueno, ante la duda, dispara, dice Salomón. ¿Qué dice el 1.6? ¿De mañana qué? ¿Y por la tarde? ¿Por qué qué? Esa es la conclusión. Lánzate. 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 Cúrratelo, trabaja, no des descanso. Insiste, el que a nada le pega, al que nada le apunta, a nada le pega. El que no se esfuerza, no va a alcanzar nada. Así que, hermanos, no nos lo pensemos tanto, no le demos tantas vueltas a las cosas, no hagamos tantos análisis. Mira, a mí me gustaría hacer un estudio tan amplio para ver si puedo solucionar las cosas que me producen incertidumbre, pero aún así nunca voy a alcanzar una solución de seguridad 100%. No hay un seguro 100% para la vida. El seguro 100% que hay es el Señor, y es lo que enseña Salomón. Porque en estos 6 versículos mete al Señor de por medio, dice, porque no sabes lo que es la obra de Dios. Entonces yo en esta mañana, mi sermón era este, la economía de la fe. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Y qué tiene que ver esto con la fe? Bueno, mucho. Porque la economía de la fe asume riesgos. ¿Tú tienes fe? Muéstrame tus obras. Espera con paciencia, con ánimo firme.
mirando al mar cuando se acerca la fecha a ver si aparecen los barquitos. La fe es sabia, no es ciega. Tiene el sentido común. Ojo, hay sentido común y sentido de la realidad. Considera las cosas, pero sabe que no todo lo puede controlar. La fe vence la incertidumbre. Vence la incertidumbre, ¿por qué? Porque es audaz. Es audaz la fe, hermanos. La fe asume el reto con esperanza. Y la fe es violenta. Es violenta que arrebata el reino de los cielos. ¿Amén? Sí, así es la fe. Esa es la economía de la fe. La fe tiene los mismos principios de una inversión. Y hay oraciones que no son, lo que no es fe, hay oraciones que no son de fe. ¿Sabéis que hay oraciones que no son de fe? Muchas veces nosotros sustituimos la acción de la fe por las oraciones. Decimos, voy a orar. Pero nos pasamos la vida orando y no hacemos nada. Yo me acuerdo que conocí a una mujer durante 8 años, o 5 o 6 años, no sé, que yo cuando la conocí digo, oye, ¿por qué no te involucras en este asunto de la iglesia, en este ministerio? Porque tú creo que tienes dones. Estoy buscando la voluntad del Señor, estoy buscando la voluntad del Señor, estoy orando. Y así pasaron 6 años, siempre me decía lo mismo. Digo yo, ¿y cuándo vas a ponerte a hacer algo? Fijaros una historia que os va a llamar la atención. Está en Éxodo 14, del 12 al 15. Mientras que se proyecta, yo os voy a contar la historia. Resulta que habían muerto todos los primogénitos de Egipto. ¿Os acordáis de los primogénitos de Egipto, la última plaga? Entonces el pueblo salió corriendo, porque ya el faraón dijo, bueno, vale, iros, ya, iros, vete, Moisés con el pueblo, y se fueron. Y llegaron, ¿dónde? Al Mar Rojo. Y cuando llegaron al Mar Rojo, dicen, ¡ah, el Mar Rojo! ¿Y a dónde, qué hacemos ahora? Y de pronto, ¿qué pasó? Dice, oigo, mira, las nubes de polvo y el ruido de los caballos. Y fijaros lo que dijeron. ¿No es esto lo que te hablamos, Moisés, cuando estábamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque es mejor servir a los egipcios que morir aquí en el desierto? Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor que hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Y oró Moisés. Entonces, dice, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Y oró Moisés y dijo, entonces el Señor, y oró Moisés, y el Señor le dijo, Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Te imaginas tú que tú vas a orar, Señor, quiero esto? Y tú siempre con lo mismo. Tú siempre con lo mismo. Siempre con la misma cantinela. Ya te he dicho que sí. Lo único que tienes que hacer, fijaros lo que dice el texto. ¿Qué le dijo? Di a los hijos de Israel que marchen. Si veis cómo se abrió el Mar Rojo, también el río Jordán, no se abrió hasta que el pueblo de Israel no metió la patita en el agua. Antes no se abrió. Hermanos, esto así termina la historia de la inversión económica del 1 al 6. La pregunta es que tenemos que hacer nosotros, ¿eso tiene aplicación para nosotros? Bueno, es un asunto económico. Si tú estás pensando en economía, mira, ahí tienes una buena referencia para montar un negocio. Monta un negocio. A los jóvenes, monta un negocio. Yo he intentado montar negocios, pero me pedían tanto que no pude. Y no fui tan valiente. ¿De qué nos vale a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, es un principio de fe que arriesga
aún en la incertidumbre y aún sin tener todo controlado. Fijaros, ¿cuántas personas hay que se casaron de 5 años para acá y aún siguen con sus matrimonios? Levanten la mano. Si tú te casaste hace 5 años para acá y aún sigues con tu matrimonio, pues levanta la mano. De 5 años para acá, no hablo de lo que tenemos 50 años casados ya. De 5 años para aquí. Bueno, os voy a decir una cosa. Si tú te has casado o estás pensando casarte, te voy a decir algo, que has hecho una inversión a largo plazo. Y has hecho una inversión de alto riesgo. ¿Qué os parece eso? De alto riesgo. Mi esposa Miriam y yo hace 32 años hicimos una inversión en el Banco BB. ¿Sabes el Banco BB cuál es? El Banco de las Bendiciones. Y quiero deciros que Bill Gates es un pobrecito al lado nuestro, porque somos multimillonarios. Tenemos millones de bendiciones. Pero ¿sabéis una cosa? A veces, algún día de la semana, o a veces ocurre que aunque nosotros mantenemos la bolsa en 11.700 puntos, a veces baja la bolsa a 8.500. Y entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a nuestro corredor de bolsa, que es el mejor. Decimos, ¿qué pasa que ha bajado la bolsa? ¿Y sabes qué nos dice? Dice, a ver, te voy a hacer una pregunta yo a ti, me dice. ¿Te acuerdas el año pasado que me mandaste esos melocotones? Eran la maravilla del mundo, me dice mi corredor de bolsa. Pero este año lo que me has mandado era una porquería. Y no los compró nadie y las acciones se vinieron abajo. Entonces, no sé para qué le llamo, porque siempre sé lo que me va a decir. Me dice, ¿estás usando los abonos y el nutriente que te mandé? ¿Lo estás usando? ¿Te estás nutriendo con ese? ¿O con qué estás nutriendo los melocotones? A lo mejor lo estás nutriendo con otra cosa, no sé. Ojo, que el matrimonio es chicos, es un asunto de alto riesgo. Y porque los beneficios pueden ser multimillonarios y la pérdida puede ser catastrófica. Así que los que estáis pensando casaros, quiero deciros que en los votos vamos a poner este concepto. No, es broma. Quiero dirigirme a los jóvenes, porque ¿a quién dirigió este texto? Salomón, a los jóvenes. Mirad, jóvenes, adolescentes, jóvenes mayores. Mirad, invertid en vuestra formación profesional, en vuestras carreras, sean universitarias o de formación profesional. Quemaros las pestañas ahora, porque ahora es el tiempo de sembrar. Adelante. Todo lo que sembráis ahora lo vais a recoger. Y me estoy pasando de la hora. Entonces, chicos, invertid en vuestras carreras. No bajéis vuestro brazo, sembrad por la mañana y por la tarde. Con sacrificio. Porque los que sembraron con sacrificio, con regocijo, ¿qué? Segarán y volverán con sus gavillas. Chicos, formados vuestras carreras. Los casados, jóvenes casados, seguid formándoos en vuestras carreras. Id en cursos de especialización, id a cursos de reciclaje. Seguid formándoos en vuestras carreras. Ahora es el tiempo. Hacedlo, jóvenes. Sé que es duro estudiar, pero creedme que conseguir trabajo con una carrera profesional es difícil, pero sin ninguna carrera es muy complicado y además
es muy mal pagado. Esto es economía, ¿eh? Chicos, vuestro futuro está en los estudios. Formaros, estudiad. Ahora estáis a tiempo. Y bueno, la semilla, ¿de qué nos habla siempre? Este texto habló mucho de la semilla. De la semilla. ¿Cuál es la semilla que tenemos nosotros? El Evangelio. Tenemos que sembrar a tiempo y fuera de tiempo, por la mañana y por la tarde, porque no sabemos cómo el Señor va a prosperar. Mi hija no es creyente, lo sabéis, ¿no? Bueno, ella no es creyente. Yo no tengo ningún reparo en decir eso, porque yo no voy a decir una cosa que yo no creo. Pero ella creo que tiene la palabra de Dios. Y bueno, a veces no le puedes decir a tu hijo, mira, que recibe a Jesucristo, porque no puedes decirlo, mira lo que... No. O a veces a un amigo no puedes hablarle en términos claros del Evangelio, o a un familiar. Pero siempre tienes que hacer alusión a Jesucristo o a las Escrituras. ¿Sabe quién preparó este PowerPoint? Mi hija. Y yo, que soy perro viejo, le digo, oye, mira, la idea aquí, el texto dice esto, yo quiero presentarlo. ¿A ti qué te parece? La invito a participar en el razonamiento. Y ella dice, bueno, mira, si tú esto, porque la idea es... Y yo aprovecho el texto y ahí está la semillita. Ojo al piojo. La parábola de los talentos, ¿qué dice? Que había varias personas. A uno le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. El que tuvo 5 lo invirtió y tuvo 5 más. El que invirtió 2, pues tuvo 2 más. Y el que invirtió 1 dice, pero llegando también el que había recibido solamente un talento, dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, Señor. Tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra, pero mira, aquí lo tienes y te lo devuelvo porque es tuyo. Y el Señor que le dijo, ya sabemos lo que le dijo. Terminamos ya. Perdón que me he extendido, pero que no olvidemos que la Biblia dice que Pablo predicaba y dice el texto literalmente, dice, y esto y con otras muchas palabras intentaba persuadirles. Así que yo, vale. Y uno se quedó dormido. Gracias por los que dormís. Hermanos, todos los que estamos aquí, desde que vinimos al Señor, desde que el Señor nos creó, tenemos un talento. Todos tenemos como mínimo un talento. Hay algunos que tienen más, son muy, muy bendecidos porque tienen más talentos. Y quiero deciros una cosa, y esto hace años que lo hizo el Señor. Y a la iglesia esta también el Señor le ha dado todos estos talentos y además a todos nos han dado de alguna u otra manera talentos materiales. A la iglesia también le dio talentos materiales. Ojo al piojo y hace años, ¿eh? Atentos, ¿eh? Hermanos, y os imagináis que mañana viene el Señor y nos dice, bueno, ¿qué pasó con estos talentos que te di ya hace años? ¿Qué estás haciendo? ¿Los invertiste? ¿Lo has invertido? ¿Has invertido los talentos que te di? Porque a lo mejor los tienes ahí, hace años ya que tienes ahí, ¿no? Mira que mira, tú no eres digno, no eres un buen inversor. Se lo voy a dar a este que invierte más. El que siembra escasamente, ¿escasamente qué? Chicos, todos esforcémonos en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Ojo con ser tan precavidos, tan cuidadosos, tan analíticos, tan, que nos convertimos en una campana que hace ruido, pero nada más. La fe es dinámica y audaz. Bueno, a ver una cosita. Vamos a terminar. ¿Cuántos sabéis lo que es esto? Bueno, yo lo voy pasando y el que primero que lo adivine se va a llevar el premio de un jamón y un queso manchego. Voy pasando hacia el primero que lo sepa me lo dice. No, la parte de atrás, la parte de atrás. La parte blanca.
de una semilla de mostaza. Eso es una semilla de mostaza. Iglesia de Camarma, echemos nuestro pan sobre las aguas y con el tiempo lo recogeremos. Estamos en un momento histórico de la Iglesia en el que estamos en el borde del Mar Rojo. En este momento, históricamente, nuestra Iglesia está al borde del Mar Rojo. Tenemos dos opciones: lanzarnos o que nos coman los egipcios. Señor, te damos gracias por tu presencia. Pedimos perdón, Señor, por nuestra gran incredulidad. Yo te pido perdón. Te pedimos perdón porque reconocemos que nuestra fe no es ni la millonésima parte de un grano de mostaza. Pero, Señor, te pedimos que nos aumentes la fe. Señor, queremos un cambio en nuestra vida personal, queremos un cambio en esta iglesia y no queremos seguir como hemos venido, golpeándonos y tropezándonos, sino queremos lanzarnos confiando que tú eres el Señor, que todo lo puedes. Señor, que esto no sea una predicación que dentro de un rato se ha olvidado. Espíritu Santo, pido que nos hables a nuestros corazones, de verdad. Yo deseo un cambio en mi vida personal y también deseo un cambio radical en la iglesia. Señor, no nos queremos aquí, no queremos morirnos al lado del Mar Rojo lamentando y lamiendo nuestras heridas, sino que queremos lanzarnos en fe y echar a andar. En el nombre de Jesús.